Buenos días compañeros, somos el grupo 6 conformado por Natalia Cristancho, Erika Castillo, Catherine Silva y Doris Niño. Y vamos a hablarles sobre los soportes de información. Los soportes de información son los materiales físicos que almacenan datos y que posteriormente recuperan la información contenida en ellos mediante el uso de un dispositivo de entrada-salida adecuado. Los soportes de información se dividen en dos: digitales y físicos. Entre los físicos encontramos en la era antigua aquellos que están inscritos y escritos. Los inscritos son aquellos en los cuales la escritura se talla, se graba, se esculpe o se inscribe a punta seca. Por otro lado, los soportes de la escritura escritos son aquellos en los cuales la escritura se pinta o se dibuja utilizando diferentes sustancias o instrumentos como pinceles o plumas. Entre los soportes inscritos encontramos la arcilla y la cerámica. Data del año 3200 a.C., su lisa superficie permitía, estando aún frescas y húmedas, tallarlas con cuñas de caña, metal, madera o marfil. En estas se inscribían datos significativos con el fin de registrar sus contenidos, dándose así origen a los primeros métodos de clasificación y archivos de la historia. La única desventaja que ofrecían estos soportes de la escritura es que las tablillas de arcilla eran pesadas y muy difíciles de transportar. También tenemos los soportes inscritos en piedras y metales. Dado que la piedra es un material casi indestructible, fue el soporte por excelencia de los epígrafes griegos y romanos. En piedras se grababan las inscripciones sepulcrales, decretos y triunfales. El mármol pulido y el granito se destacaban por sobre los demás. Entre los metales, como soporte de la información, también encontramos que el bronce era el más destacado, a pesar de que resultaba muy costoso y difícil grabar en él. Era muy apreciado para tallar documentos como decretos, leyes, diplomas militares, leyes de hospitalidad y patrocinio. Además, se manipulaba con mayor facilidad que el mármol. Ahora veremos en los soportes de información escritos el papiro. Este fue un material de escritura muy utilizado en la antigüedad. Proviene de una planta que se encontraba a las orillas del río Nilo. Esta crecía en gran abundancia, la Cyperus papyrus. La fabricación de ese soporte se efectuaba en el centro de sus tallos, con el cual se formaban rollos de los que se podía cortar hojas para escribir documentos cortos, como cartas, contratos, testamentos, entre otros. Más que todo, eran empleados en su totalidad para escribir o copiar obras de literatura, leyes y demás. Como este requería de cuidados especiales de conservación, ya que debían ser preservados de la humedad, los insectos y el calor, impregnándolos de aceite, con el tiempo fueron reemplazados por los pergaminos. Entre estos también encontramos el pergamino. Su nombre proviene de la ciudad Pérgamo. El pergamino es de origen animal, a diferencia del papiro, que se obtiene de una planta. El pergamino se obtiene de la piel de algunos animales, como las ovejas, cabras, terneras, carneros y hasta a veces también de antílopes, gacelas y avestruces. El pergamino fue el soporte por excelencia a partir de los siglos III y IV, hasta que los árabes introducen el papel en Europa a finales del siglo VIII. Por supuesto, el uso de los rollos de papiro o pergamino no era práctico. Para leer era necesario el uso de dos manos, una que desenrolla y la otra que enrolla. Pero generalmente en la antigüedad se hacían leer los textos por los esclavos, para así poder tener la libertad de escribir. Yo les voy a hablar sobre los soportes virtuales. Los soportes virtuales de almacenamiento nos permiten guardar información desde cualquier lugar, por ejemplo, desde el trabajo, y disponer de ella en otro lugar. Aunque su funcionamiento generalmente se basa en servidores compuestos por discos duros, al ser un medio que guarda la información a través del Internet y que no tiene que estar obligatoriamente guardada en nuestro ordenador o en un dispositivo de almacenamiento. Consideramos que son soportes de almacenamiento virtuales. Estos medios de almacenamiento son conocidos como la nube. Un ejemplo de almacenamiento virtual en la nube es Dropbox, que ofrece una capacidad de 50 GB de almacenamiento gratis.
Otro ejemplo es Cloud, el soporte de aplicación para almacenamiento virtual muy útil para compartir archivos instantáneamente entre dispositivos o realizar copias de seguridad. También encontramos el correo electrónico, el Drive y las plataformas digitales como está el WhatsApp, el Facebook y todo lo que conocemos como redes sociales. Soportes magnéticos. El soporte magnético es uno de los tipos de medio de almacenamiento que utilizan las propiedades magnéticas de los materiales para almacenar información digital. Ha sido y todavía son uno de los soportes más utilizados y más importantes en la historia de la informática. Encontramos principalmente tres soportes magnéticos. Está la cinta magnética, el disquete y el disco duro magnético. La cinta magnética es uno de los tipos de medio de soporte de almacenamiento de datos que se graba en una pista sobre una banda plástica con material magnetizado, generalmente óxido de hierro o algún cromado. El tipo de información que se puede almacenar en la cinta magnética es variado, como videos, audios o datos. El disquete. El disquete es un soporte de almacenamiento de datos de tipo magnético formado por una fina lámina circular de material magnetizable y flexible, encerrada por una cubierta de plástico cuadrada o rectangular. La principal revolución de estos soportes fue la posibilidad de guardar información, transportarla a otros dispositivos y leerla. Es un soporte externo que no depende de un lector de disquete para mantener almacenada la información. Disco duro magnético. El disco duro magnético es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y cada una de sus caras se sitúa una cabeza de lectura que flota sobre una delgada lámina de aire generando por la rotación de los discos. Es una memoria no volátil. Es uno de los sistemas de almacenamiento más importantes y más usados, ya que es una tecnología segura y barata, que se ha venido implementando en todos los sistemas informáticos. A diferencia de un disquete, el disco duro se compone de un soporte de información y el periférico de almacenamiento sin posibilidad de ser separados. Han ido evolucionando tanto en la velocidad como en la capacidad. Discos duros de estado sólido. Una unidad de estados sólidos o SSD es un dispositivo de almacenamiento de datos que usa una memoria flash no volátil para almacenar datos en lugar de platos giratorios magnéticos que usan los dispositivos duros convencionales. Memoria USB. La memoria USB es un dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria flash para guardar datos e información. Esta memoria se ha convertido en un sistema de almacenamiento y transporte personal más utilizado, desplazando a los CDs y a los disquetes. Estos dispositivos tienen una gran capacidad de almacenamiento. Las memorias USB son gestionadas simplemente conectándolas a un puerto USB donde recibirán la información y la gestionarán. En los equipos más antiguos suelen ser necesarios controladores para gestionar en los dispositivos. Y en la actualidad los dispositivos ya traen el puerto USB. Tarjeta de memoria. Las tarjetas de memoria flash son dispositivos de almacenamiento que conservan la información almacenada incluso con la pérdida de la energía, al igual que en las memorias USB. Estas tarjetas son un chip de memoria que mantienen la información, es decir, es una memoria no volátil. Sus capacidades y características se asemejan a los dispositivos USB, con la diferencia en la variedad de modelos de tarjetas según su constitución, además de su periférico de gestión, que en este caso será un solo lector de tarjeta para cada modelo o una ranura inversa en varias tarjetas. Soportes físicos. Los soportes físicos o de estado sólido utilizan un método de almacenamiento de datos creados mediante dispositivos de circuitos integrados para almacenar datos en lugar de utilizar soportes ópticos o magnéticos.
En su mayoría, este almacenamiento suele ser no volátil. Además de utilizar una memoria de tipo flash, regrabable y circuitos integrados de tipo NAP, en caso de los dispositivos más potentes, puede tomar varias formas como unidad de estado sólido, una tarjeta de memoria o un dispositivo USB. Ahora vamos a hablar sobre los soportes ópticos. Un soporte óptico es un medio de almacenamiento que consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, guarda y almacena haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre una de las caras planas que lo componen. Se basan en tecnología digital, por lo que pueden almacenar cualquier tipo de archivo. Tienen ventajas como su mayor resistencia a los cambios ambientales y su cualidad de soportes externos, es decir, su posibilidad de trasladar el soporte de un ordenador a otro al estar separado del soporte periférico. Generalmente encontramos tres tipos. Primero, CD-ROM. El CD o Compact Disc es un disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital. Puede guardar cualquier tipo de información. El CD fue uno de los primeros formatos más revolucionarios en cuanto a soportes de información externos. Su capacidad estándar ronda los 700 megabytes y el periférico para su gestión es el lector de CD-ROM. A partir del CD-ROM cabe mencionar los formatos que le sucedieron como el CDR y el CD-RW. Segundo, DVD. Digital Versatile Disc. Es un disco óptico de almacenamiento de datos cuyo estándar surgió en 1995. Es un dispositivo digital cuya capacidad suele ser 4,7 GB o 8,5 GB. El periférico que gestiona este soporte es un lector de DVD. Estos lectores suelen ser capaces de leer el formato de CD-ROM, pero un lector de CD es incapaz de leer un DVD, ya que la tecnología del DVD es más avanzada. Igual que el CD, el DVD tiene varios formatos como el DVD-R y DVD+R, DVD-RW y el DVD-RW. Blu-ray. El Blu-ray es un formato de disco óptico de nueva generación desarrollado por la BDA, Blu-ray Association, y empleado para video de alta definición con una capacidad de almacenamiento de datos de alta densidad mayor que la del DVD. Se distingue en su lectura por la longitud de onda de su láser azul, que es mayor que la del láser rojo del DVD o CD. Dispone de más capacidad, unos 25 GB, pero su tecnología de capas le permiten aumentar todavía más su capacidad, llegando incluso a un TB de almacenamiento en 32 capas.